Good evening, guys. Hi, Senia. Hi, Ricardo. How are you today? How do you feel? Good evening, Mister. I'm fine, thank you. And you? Excellent. I'm glad to know you are fine, Senia. I'm doing well. Personally, I feel tired because of the weather, but I'm fine. And I'm I'm having glad, Mister. my internet connections. It's not stable, but I will try to make this possible. Okay, thank you for asking, Senia. Ricardo is here. Fernanda. Hi, Fernanda. Okay. Okay, guys. Hi, Ricardo. Hola, hola. Hi, Ricardo. Más que listos. Buenas. Más que listos. Excellent. Okay. Okay, guys, in order to start with today's lesson, we are going to it's better to say I'm going to present something. So just give me 1 sec because I will share my screen and let me know if you can see it. Okay. And I turn off my camera in order to my resources. Okay. In other words, my internet connection. Okay, thank you so much, guys. And I don't know if you know, but today we start with our content of our English course level 2. Okay, it's not a review, it's not feedback, it's new knowledge you will learn. Okay, during this week. Okay, so welcome again. And in order to start with our lesson, we are going to learn a phrase. Okay, I don't know if you have ever seen this phrase. I don't know if in a passage or in a paragraph or I don't know, a manga maybe. Don't give up is the phrase. Don't give up. I'm pretty sure you have listened this phrase in songs or YouTube videos or in Spotify. Okay, don't give up because it is the name of some song, right? Famous singer. Okay, don't give up. I remember Don't Give Up from Shakira. Don't give up, don't believe, da, 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 da. This is Zootopia. I don't know if you have ever watched the movie, Zootopia. So it's good. So the phrase, guys, mean practically when we apply some effort to do something, okay, and maybe you feel bad or you feel weak yourself because you cannot continue. You see the obstacles so high and you say, oh my goodness, I think I cannot, I can, I cannot do this. So, but suddenly you think, no, don't give up. Don't give up. I will overcome to this obstacle to achieve what I want to. Okay, don't give up. ¿Sí? In Spanish, it means no te rindas. Okay, no te rindas. Don't give up. No te rindas. Okay. Así que si usted mira a algún amigo, a alguien y le dice un montón de cosas, ¿verdad? Perdón, algún problema que le cuenta, algo así. Entonces usted le dice, bueno, don't give up. No te rindas. ¿Sí? Don't give up. Y completando con la frase que nos habíamos aprendido la semana pasada, every cloud has a silver lining. Okay, don't give up. Remember, every cloud has a silver lining. Okay, no te rindas. Recuerda, no hay mal que por bien no venga. ¿Sí? Así que, guys, I want to push you to do not give up. Okay, so keep in mind that phrase. Cuando usted sienta ya no poder, recuerde, don't give up. No rendirse. Okay. Así que vamos a comenzar entonces con la phrase, perdón, con la phrase, con la clase del día de hoy. Okay, just give me 1 sec because my screen is frozen. Okay. I have a question for you. Y aquí los voy a exponer a todos. Déjenme dejar de compartir por aquí.
Los voy a exponer a los tres. ¿Con cuánta frecuencia usted se baña? Quiero que escuche muy bien la pregunta. ¿Con cuánta frecuencia usted se baña? Así que le voy a preguntar a Fernanda. Fernanda, how often do you take a shower? Daily, Ok, muy bien. Ricardo, how often do you take a shower? En inglés no sabría responder bien. No, in Spanish is okay. Ok, sería todos los días, muy frecuente, a diario. Okay, very good, Ricardo. Okay. Xenia, how often do you take a shower? Every day. Ujú. Every day, very good. Y por aquí está Fernando, le vamos a hacer la pregunta a Fernando. Nadie le diga, nadie le dé la copia, please. Fernando, tenemos una pregunta para usted que acaba de ingresar. ¿Está por ahí? Sí. Hello. Sí, ¿cuál era la pregunta? Aquí todos nuestros compañeritos de acá de la clase nos preguntábamos con cuánta frecuencia usted se baña, Fernando. Ah, todos los días. Todos los días, seguro. Sí. Ok, muy bien. Siete veces. 7 veces, ok, muy bien. Y la misma, y la misma pregunta para Aurora. Aurora, ¿cuántas veces usted se baña? ¿O con cuánta frecuencia lo hace? Uy, todos los días, mañana y tarde. Muy bien, ok, excelente. Wow. Ya miro ahora por qué Teo no tiene agua. Qué barbaridad. Se bañan mucho. Se bañan mucho. Okay, muy bien, guys. Okay, so the question was practically how often do you take a shower? Okay, ¿con cuánta frecuencia usted toma un baño? Okay, a shower. ¿Por qué les hago esta question? No para saber si usted se baña o no, ¿verdad? Bueno, también sí, ¿verdad? Para ahí tirar el chisme, ¿verdad? Pero más que todo es día de hoy vamos a aprender la frecuencia de las acciones que nosotros hacemos, ya sea de descripción, ya sea de acción. Por ejemplo, nosotros en español también utilizamos lo que son los adverbios de frecuencia. Yo le podría preguntar a Ricardo, Ricardo, ¿cuántas veces usted estudia, por ejemplo, no sé, alguna clase de la universidad o de aquí del curso de inglés? Y Ricardo me puede decir, no, yo estudio una vez a la semana, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si usted ve, la acción de la frecuencia va involucrada en esa oración. Yo estudio una vez a la semana. Yo le puedo preguntar a Senia, Senia, ¿usted cuántos días va al trabajo? No, yo trabajo de lunes hasta, por ejemplo, sábado. Yo trabajo de lunes a sábado. O sea, allá involucra una frecuencia de acciones. ¿Sí? Entonces, Senia va el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado a su trabajo. Lo mismo le puedo preguntar a Aurora. Aurora, ¿cuántas veces usted toma agua en el día? No, yo tomo 8 veces al día. 8 veces, no vasos, 8 veces al día. Ok. O lo mismo le puedo preguntar a Fernando. Fernando, ¿cuántas veces usted va al gimnasio? ¿O con cuánta frecuencia usted va al gimnasio? No, yo voy, por ejemplo, 3 veces al día. Perdón, 3 veces a la semana, me dice. Ok, entonces, vemos involucradas frecuencias en las acciones que realizamos. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a conocer un poco la estructura de los adverbios de frecuencia que nos ayudan a nosotros a describir con mucha más especificación lo que nosotros hacemos en la acción en nuestra vida cotidiana. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos varios examples, vamos a conocer la structure, vamos a hacer algún trabajo, un collaborative work, también vamos a hacer breaking rooms para que todos también podamos socializar y podamos aprender
juntos, ¿ok? Así que chicos, vamos entonces a comenzar. Okay, el topic is adverbs of frequency. It is important to know the use of this. We use adverbs of frequency with the present simple to talk about how often something happens, okay? In other words, in Spanish, usamos los adverbios de frecuencia con el presente simple, ¿se acuerdan el que repasamos el jueves, verdad? Presente simple, para hablar acerca de con cuánta frecuencia algo ocurre, ¿sí? Por ejemplo, tomar el baño es algo que puede ocurrir, ¿no? Lo podemos tomar una vez al día o 3 veces a la semana, o el lavarnos el cabello, por ejemplo, 3 veces en la semana, o plancharse el pelo o cortarse el pelo una vez al mes, etcétera, ¿verdad? Es how often something happens. ¿Ok? So, muy bien. Here you are some rules, okay? It is important to know this parameter. Why? Because indicates the percentage of all of the frequency adverbs, okay? So never practically indicates 0%, 0%, okay? That is something negative. Hardly ever or rarely, okay, it's only 10%. Then we have sometimes 15%, often 70%, usually 90%, and always 100%. Okay, so in the right side, you will find some examples. You are always late. We usually go to the cinema on Sunday. He often cooks pasta. We sometimes order pizza for dinner, and she hardly ever smiles, or they are never at home when we call. Okay, so I will explain this into Spanish with more details in order to make myself clear. Okay, aquí chicos podemos ver una pirámide en donde podemos ver algunos porcentajes. Esto no sucede así en la vida real. En la vida real, usted lo usa como usted puede. Uy, creo que alguien habló, ¿verdad? ¿No? Sí, no. Lo que pasa es que no escuchaba. Ah, perfecto, está bien. Entonces, no los utilizamos tan estrictamente, ¿verdad? Ahora bien, nosotros en español también los usamos. Solo que nosotros en español lo utilizamos de manera inconsciente. Cuando hablamos solamente, fíjese muy bien, cuando nosotros hablamos con nuestros amigos, compañeros de trabajo, o en la oficina, o en el lugar donde estemos, que nosotros lo usamos adverbios de frecuencia para hablar de cuán repetitiva es una acción, ¿sí? Entonces, ¿con cuánta frecuencia se hace una acción? Entonces, por ejemplo, hoy me dio risa porque yo siempre llego tarde a mi trabajo o siempre llego como justito al tiempo. Soy ese empleado que siempre llega tarde. Así. Entonces me dio risa porque me dice una de mis jefas. Mister, me dice, you are always late. Entonces, I'm so sorry, miss, le digo yo, but here you are, le digo yo, and this is what I am. I'm so sorry for that. Entonces, tomorrow I promise to arrive earlier. Me dice, okay, I hope so. Entonces, me dio risa porque si usted ve, hay ya como una secuencia, ¿no? De, ok, el mixer siempre llega tarde, siempre, ¿sí? Esa es la frecuencia de mi comportamiento, ¿no? Que yo siempre llego tarde. Okay. Así como yo puedo, por ejemplo, ir al gimnasio a veces o usualmente o rara vez o casi nunca. Entonces aquí tenemos los porcentajes solamente para cuestión de estudio, para que nosotros podamos comparar
de manera cuantitativa cuánto es que indica esa palabra, cuánto es la cantidad o la acción que se ve involucrada en esa palabra. Entonces vamos a comenzar de manera, bueno, vamos a hacerlo como al revés, mejor dicho, de abajo hacia arriba. Lo vamos a hacer de manera ascendente. Ok, entonces tenemos, tenemos el 0%, que va a significar nunca. Cuando usted hace algo, o mejor dicho, cuando usted no hace esa cuestión, ¿sí? Por ejemplo, yo nunca estoy temprano en casa. Ese puede ser un ejemplo. O yo nunca como comida de Wendy's, por ejemplo, ¿sí? Yo nunca, ¿sí? Eso significa un 0% porque usted nunca lo ha hecho, ¿sí? Nunca. Ahora, ¿qué pasa si usted ha hecho algo? Ya quizá ya no lo sigue haciendo, pero lo hizo. Eso se le conoce como hardly ever, ¿ok? Casi nunca podría ser la traducción en español. Casi nunca. Or rarely, ¿sí? Esta segunda. Hardly ever es una sola palabra. Esta es una sola palabra, solo que está dividida en dos, porque así es, pero el significado solamente, el significado lo hacen juntas. Hardly ever. Miren. Entonces eso es casi nunca. Por ejemplo, ella casi nunca sonríe. Ella casi nunca toma agua. Ella casi nunca mira televisión. Ella casi nunca estudia. Casi nunca estudia. Casi nunca hace tareas. O casi nunca va al gimnasio. O casi nunca come saludable. ¿Sí? Casi nunca. Hardly ever o rarely. Luego tenemos un 15%, que es un 50% entre lo que usted hace y lo que usted no hace. Entonces, ese es el sometimes, ¿sí? We sometimes order pizza for dinner. Nosotros a veces ordenamos pizza para la cena. A veces, ¿sí? No es que siempre, pero tampoco es nunca. Lo hacemos a veces, ¿sí? Ahora aquí tenemos otro que se podría traducir como a veces, solo que la implicación es un poquito más a la parte de que usted sí lo hace con mucha frecuencia, que sería el often. Okay. We often cook pasta. Nosotros casi siempre cocinamos pasta. Casi siempre cocinamos pasta. Casi siempre. ¿Sí? Often. Por último, tenemos el 90%, que significa usually. Usually no es un always, pero es más que el often. Significa que usted usualmente, ¿ok? Usted usualmente va, por ejemplo, al restaurante tal. O usted usualmente va a la universidad los días miércoles. O usted usualmente estudia a las 7 p.m. el curso de inglés. Usted usually. Ok, aquí tenemos un ejemplo. We usually go to the cinema on Sunday. Nosotros usualmente vamos al cine los domingos. Sí, los domingos. Casi siempre, ¿verdad? Ya nos vamos acercando al always. ¿Sí? Y por último tenemos el always, que significa siempre. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre. No hay excepción de un día que usted no haga esa acción. Por ejemplo, el ir a trabajar, o el no faltar al trabajo, o el ir siempre, por ejemplo, al gimnasio, o el comer siempre saludable y el no romper esa regla, ¿verdad? Sí, ese es el always. O siempre mirar, no sé, por ejemplo, una película antes de dormir, o leer un capítulo de algún libro antes de acostarse. ¿Sí? Eso es always. Y por aquí tenemos un ejemplo. You are always late. Tú estás siempre tarde.
Siempre tarda. ¿Será que es un poquito? No, es mucho, ¿verdad? ¿Por qué dice? ¿Por qué? Porque la cantidad dice que es el 100%. ¿Ok? Siempre esa persona llega tarde. ¿Ok? Esa persona siempre llega tarde. No sé si tienen alguna question or doubt hasta el momento. Si no, vamos a pasar entonces a más detalles que ya les voy a explicar más adelantito. Por si están así perdiditos, ¿verdad? Pero si tienen question, doubts, no duden en preguntar. No question me. Todo bien. Ok, muy bien. Okay, just give me one sec to erase all these lines, these arrows. Piu, 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 piu. Ok, muy bien. Entonces, vamos a irnos a la siguiente part. Recuerden que todas esas slices ustedes las van a tener habilitadas, ¿verdad? Para que puedan repasar, estudiar y así. Así que vámonos para la structure. What is the structure? Okay, here we have some, three structures: the positive form and the negative, and the negative, no, the question form. Okay, into the positive form, we have the subject plus an action verb and a subject plus the verb to be. ¿Se acuerdan que el día jueves nosotros repasamos cuando nosotros escribimos una oración? Utilizamos un sujeto, utilizamos un verbo principal y luego utilizamos un complemento. ¿Sí? También repasamos que los verbos principales pueden ser verbos de acción o pueden ser verbos de descripción. Por ejemplo, el verbo to be es un verbo de descripción. ¿Por qué razón? Porque significa ser o significa estar. ¿Sí? Nos sirve para describir personas, animales, objetos, cosas, e incluso hasta el tiempo. Cuando decimos el tiempo de una persona, cuando decimos, por ejemplo, esa persona está tarde, ¿sí? ¿Cómo se llama? Esta persona está temprano en el trabajo, ¿sí? Estamos describiendo el time de esa persona. Por otro lado, tenemos la estructura de las questions. Cuando utilizamos un verbo auxiliar, ¿sí? Que en este caso es el verb to be, o el do, o el does. Luego el subject y luego el frequency adverb. ¿Ok? Que más adelante lo vamos a aprender, pero ahorita nos vamos a centrar en estas dos estructuras. In the positive form, using an action verb and the verb to be. ¿Ok? Entonces, ¿cómo escribimos una oración? Bueno, tenemos que identificar primero un sujeto. ¿Ok? Recuerde que el sujeto puede ser un personal pronoun, un pronombre personal o un pronombre propio. Por ejemplo, en lugar de decir él cocina pasta, podemos decir Fernando cocina pasta. ¿Sí? En lugar de decir ella, podemos decir Senia cocina muy bien. O en lugar de decir, por ejemplo, ella, podemos decir, Welsie baila muy bien. O Aurora canta muy bien. ¿Sí? Entonces, esos son los tipos de subjects que podemos utilizar. También podemos utilizar subjects de animalitos, ¿verdad? Por ejemplo, Puppy o el Firulais, ¿sí? Todo eso son sujetos porque es de quien nosotros nos referimos en una oración. Ok, entonces en la primera estructura que vamos a estudiar, déjenme hacerle una flechita por aquí, que sería esta. Utilizamos un subject, ¿sí? En este caso aquí ya lo tenemos, ¿sí? En este caso vamos a utilizar el personal pronoun he. Luego dice la estructura que hay que agregar un frequency adverb, ¿sí? Un adverbio de frecuencia. Miren, después del pronombre agregamos el adverb frequency, ¿sí? Luego dice que sigue un verb, un action verb. Miren, en este caso sería cooks.
Y por último sería el complemento, que en este caso sería la pasta. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener cuidado en varias cositas. Cuando nosotros escribimos una oración normal, nosotros no agregamos adverbios de frecuencia, ¿verdad? Porque es una oración sencilla, normal, una estructura básica. Pero si nosotros queremos ser más específicos, entonces nosotros utilizamos esta estructura, de la estructura de los frequency adverbs, si queremos ser más específicos. Entonces, por aquí voy a escribir una oración para que ustedes puedan notar la diferencia. Entonces, voy a escribir esta, que ustedes ya la tienen por aquí. Entonces, miren, esa, he often cooks pasta. ¿Ok? Él a veces cocina pasta, o casi siempre cocina pasta. ¿Sí? Él casi siempre cocina pasta. No es lo mismo decir él casi siempre cocina pasta a decir, por ejemplo, él cocina pasta. ¿Sí? No es lo mismo, ¿verdad? Él a veces o casi siempre cocina pasta a decir él cocina pasta. ¿Sí? Miren que en la primera, con el adverbio de frecuencia, nosotros agregamos como que más detalle, ¿verdad? A esa oración. Él a veces o casi siempre cocina pasta. Imagínese que usted está platicando y de repente le preguntan, ¿y vos cocinas pasta? Fíjate que casi siempre yo cocino pasta. ¿Sí? O le preguntan, ¿y vos cocinas pasta? Sí, sí cocino pasta. Ve que suena como que más simple y en el otro suena como que más detallado, ¿verdad? Sí, yo a veces o yo casi siempre. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Están buenas las dos oraciones? Claro que sí. Si lo único que nosotros aprendemos a cómo enriquecer las estructuras, ok, con intención de aprender mucho más, ¿verdad? Entre más estructura nosotros manejamos, mucho más profesionales vamos a sonar al momento de hablar, ¿verdad? Recordemos que todas esas estructuras nos ayudan también a ser mucho más específicos al momento de comunicar cualquier mensaje. ¿Sí? Entonces, si por ahí estaban perdidos como, ay, Dios mío, ¿y eso para qué sirve? Bueno, sirve para eso, para ser más específicos al momento de comunicar ideas, ¿sí? Sonar más fluido y también especificar más en los mensajes que nosotros estemos comunicando de manera oral o de manera escrita, ¿sí? Muy bien. Entonces tengan presente esa primera estructura. Primero el sujeto, luego el adverbio, luego el verbo de acción y por último el complemento. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros ya no utilizamos un verbo de acción, sino más bien el verbo to be? Ok, recuerde el uso del verbo to be. El uso del verbo to be es para descripción de lugares, de cosas, de rutina cotidiana, etcétera, etcétera. ¿Verdad? De descripción. Sí, nos limitamos a eso. En el present simple. Entonces, aquí la estructura ya cambia un poco. ¿Por qué? Porque primero vamos a agregar el sujeto que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que podemos poner nombre de una persona, animal, lugar, cosa, o podemos poner un pronombre personal. ¿Sí? Eso ya lo sabemos, ¿verdad? En este caso aquí tenemos un ejemplo que utiliza el pronombre personal you. ¿Sí? Ahora bien, dice la regla que luego tiene que ir el verbo to be si nosotros vamos a utilizar el verbo to be para hacer una oración. Entonces sería el verbo to be, la conjugación del verbo to be para el pronombre you. ¿Sí? You are, I am, you are, she is, he is, we are, they are, it is. ¿Sí? La conjugación. Entonces, you are. Luego dice la estructura que hay que agregar adverbio de frecuencia. ¿Sí? Entonces, always late. ¿Sí? Always late.
¿ok? Tú estás siempre tarde. Mire, aquí no estamos hablando de que él llega tarde, de que él lo agarró el tráfico o no encontró transporte o su carro se le dañó. No, estamos hablando de una descripción. Él está tarde, ¿sí? Miren que estamos utilizando el verbo to be para describir el estar de esa persona. Él o ella o tú estás siempre tarde, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en la primera utilizamos el adverbio de frecuencia antes del verbo y en la segunda con el verbo to be lo utilizamos después del verbo, ¿sí? Vuelvo a repetir, en la primera lo utilizamos antes del verbo, pero con el verbo to be lo utilizamos después del verbo to be. ¿Sí? ¿Alguna question hasta el momento? ¿Dudas, preguntas? I no question. No questions. No question, mister. Ok, No good. question, teacher. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer un trabajito ahorita. Vamos a hacer one, two, ok, perfecto. Entonces miren lo que vamos a hacer. I'm pretty sure you already know how to write sentences. Okay, using verb to be and action verbs. We practice on Thursday, and I'm pretty sure you study at home as well to refer what you already know. Okay, and that's good. ¿Qué vamos a hacer entonces el día de hoy? Vamos a escribir 5 oraciones en parejas. 5 van a tener las mismas, ok. Los dos van a tener las mismas. Se van a ayudar mutuamente. Entonces, vamos a hacer 5 sentences using frequency of our adverbs, ¿ok? Adverbios de frecuencia. Usted lo va a utilizar. Sea muy cuidadoso cuando usted tenga la tercera persona. Recuerde que hay una regla, ¿no? Que cuando usted utiliza la tercera persona, ¿ok? Como sujeto y luego tiene el verbo, ese verbo tiene que cambiar, ¿ah? Tiene que ponerle una terminación, ya sea una S, una E o una S, o una I, una E y una S, dependiendo cómo ese verbo termina. ¿Sí? No se le vaya a olvidar esa reglita. Y la otra regla es la del verbo to be. Recuerde que si va a utilizar el verbo to be, va a ser solamente para descripción. ¿Sí? No vaya a poner I am running, porque estaría mala, ¿verdad? O I am fly. O I am play. No. Utilizamos I am o utilizamos play. Y luego el resto, ¿verdad? Y por último, la última observación es que los adverbios de frecuencia con verbos de acción van antes del verbo. ¿Sí? Antes del verbo. Es decir, yo siempre corro en el parque. Yo siempre corro. Mire que el siempre va antes del verbo. ¿Sí? Cuando son verbos de acción. Pero cuando son verbos de descripción, sería algo así. Tú estás siempre tarde. Tú estás siempre tarde. ¿Ok? Entonces el adverbio va después del verbo to be. ¿Ok? Entonces yo lo voy a ir escuchando en cada breaking room que traten de practicar. Vamos a dar unos 15 minutitos para que practiquen esas 5 sentences. Any question doubt, voy a visitar cada una de las breaking rooms para poder ayudarles, ¿verdad? Así que los voy a invitar, ok, a la breaking room. Si usted no conoce a su compañerito, preséntese, ¿verdad? Good evening, my name is Tal. I live in Tegucigalpa. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ok. Trate de presentarse si no se conoce, ¿verdad? Así que vamos a comenzar entonces a partir de este momento. Ok. Ya se pueden unir a la breaking room. Muy bien.
Ricardo, are you there? Ricardo, are you there?
Hello. Hi, Aurora. Hi, Fernanda. How was your experience? Do you finish? I finished. Excellent. Teacher, una pregunta. ¿Eran 5 en total o 5 de cada una? Es que No, no. nosotros entendimos Ajá. 5 en total, utilizando el to be y el, ay, ¿Y los adverbios de frecuencia? ajá, los adverbios. Eran 5 por cada verbo auxiliar. Ah, No, son mentiras, estoy bromeando. Eran 5 por todo. Ah, ok. Es que nosotros hicimos 7 por cualquier cosa. Que está bien, muy bien. Aquí Fernando está aquí, Senia, Ricardo, bueno, sí, muy bien. Okay, guys, do you finish? I am finished. Excellent. Ok, entonces ahorita pues ya el time ya no nos ajustó, ¿verdad? Pero el día de mañana vamos a comenzar, ok, haciendo el checking de esas oraciones. Así que si usted terminó, muy bien. Si no, entonces usted me hace saber y así mañana en los primeros minutos nos organizamos para poder dar ahí unos minutitos para terminar, si usted no ha terminado, ¿verdad? Entonces, mañana comenzamos con el checking de esas oraciones y vamos a continuar entonces hablando de los frequency adverbs, ¿ok? Traten de estudiar, traten de siempre tomar apuntes, ¿verdad? Son sumamente importantes. Aunque yo le comparta la diapositiva o usted tenga las clases en YouTube, no es lo mismo revisar que usted esté atentamente copiando todas las observaciones, ¿no? O cositas que el mister vaya diciendo, porque es mucho más fácil y más factible que estar viendo el video otra vez, ¿verdad? Que dura una hora. Posiblemente logremos ver los 15 primeros minutos y ya luego y nos quedamos, ¿verdad? Y a mí me ha pasado, y a veces yo decía en mis clases virtuales del lago, ay, después voy a ver los videos. No, no, jamás los miraba. 15 minutos y dormir, y más con este frío, ¿verdad? Entonces, les recomiendo eso, ¿verdad? Siempre tomar apuntes, ¿ok? Así que no sé si tienen questions, doubts, comentarios, algo que decir, No, mister, no question. ¿no? Ok, muy bien. Entonces, no question or doubts, we can live. Okay, I hope to see you tomorrow, guys. Ok, así que cualquier comment, ya saben, estamos para servirles. Ok, stay safe and have a good night. Bye, Senia. Have Aurora, a nice night. Fernando, Good night. Goodbye. Ricardo. Night. Have a nice night. Bye bye. Have a good one.